sobre las zonas que se considera estarían en riesgo con la movilidad que se empieza a reanudar, en particular en la zona de Los Altos y la zona norte de Jalisco. Muy buenos días, gracias por tomar la llamada. Sí, buenos días, Sonia. ¿Qué tal? Gusto saludarlos. Gracias. Bueno, ¿cuáles son las características que con la movilidad podrían poner en riesgo algunas zonas del estado? Sí, mira, en la sesión que tenemos de manera semanal en la sala de situación de la Universidad de Guadalajara, se estuvo revisando precisamente en un mapa de el área, la región occidente del país, que ya comentaron ustedes, está conformada por 9 estados, y observamos algunas zonas del estado o regiones también, como son la que comenta, región Altos y región Norte, que se encuentran en medio de zonas de tránsito, de comunicación vía carretera, y que de alguna manera habían estado exentas o con un poco número de casos de COVID hasta hace algunos días en que empieza a aumentar. Ya habíamos hecho la observación de estas dos regiones que se encuentran, por ejemplo, en la zona de Los Altos de Jalisco, entre dos ciudades importantes de otros estados, como son León, Guanajuato, y Aguascalientes, la ciudad, que tiene un flujo importante de vehículos entre estas dos ciudades, y en medio de estos dos se encuentran las ciudades de Los Altos, como son Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos, Tepatitlán, etcétera. Entonces se ha visto que en estos últimos días ha aumentado el número de casos en estas dos ciudades y obviamente en los municipios pues que los conforman y en los municipios cercanos, ¿no? Y la otra zona es la región del norte del estado de Jalisco, la región llamada Colotlán, que se encuentra también en medio de estados como Aguascalientes, Zacatecas, Nayarit. Sin embargo, en esta zona no hay tanto flujo carretero a través del estado, sino que toman otras rutas. Entonces son dos situaciones un poco distintas, en donde en Altos sí vemos que hay un movimiento muy fuerte vía carretera, y en cambio en la zona norte vemos un flujo menor, y la observación es diferente para ambos sitios. Sí, claro. Quizá lo que podríamos pensar en el caso de la zona norte es el riesgo que existe por las distancias y por el acceso a los servicios de salud, ¿no? Y aparecen ya municipios de alta marginación en la lista de contagios como Mezquitic y Huejúcar. Sí, definitivamente en el reporte de la Secretaría de Salud del día de ayer, martes 2 de junio, se aprecia que ya aparecen estos dos municipios que tú y el mismo Colotlán, ¿no? Y ya aparecían en semanas anteriores tanto Colotlán y Bolaños. Sin embargo, se está viendo que ya empieza a pintarse el mapa pues en estas dos zonas. Quizá no veamos un aumento exagerado pues en el número de casos en este momento, y en algunos municipios se aparece libre totalmente, pero exactamente esa es la situación. Como no hay un movimiento por la orografía de la misma región, que es muy difícil, no hay carreteras primarias, en algunos lugares ni secundarias, simplemente hay acceso por brecha en muchos lugares, es zona montañosa. Entonces, eso sí nosotros observamos que se debe de prestar atención, y dado que mucha población es indígena, está los compañeros de la línea birrárica, pues sí, ayudar a protegerlos de alguna manera, a darles, hacerles llegar las medidas de protección, y sobre todo cuidar que quienes vayan para allá, tanto a ofrecer alimentos, a ofrecer apoyo sanitario, o al personal de salud que ya está ahí, que tenga extremo cuidado en que ellos no vayan a ser la fuente de contagio, ¿sí? Para tratar de cuidarlos a estas personas, porque si de alguna manera llegan a enfermar, el acceso a los servicios, como bien comenta, es mucho más lento. Hemos visto que
hay traslados que pueden llegar a durar hasta 6, 8 horas para llegar a un centro de salud o a un hospital regional. Entonces esto aumenta el problema en los habitantes de esa zona. En el caso de Los Altos, ahí sí vemos un incremento importante en el número de contagios. Por ejemplo, está el caso de San Juan de los Lagos, que ya llegó a 49 casos confirmados, el mismo caso de Lagos de Moreno con 13, Zapotlanejo, que es un municipio de tránsito entre la zona metropolitana y Los Altos, es decir, la movilidad quizá también que tenga que ver mucho con la actividad económica de esta región del estado, ¿no? Sí, efectivamente, ahora que se está empezando ya a reactivar la economía, abrir los negocios, obviamente con todas las medidas que se están implementando, se debe tener mucho cuidado por todo este movimiento. Si observas en el mapa, hay toda una franja pues que va desde la zona de Los Altos, desde Ojuelos se mantiene de alguna manera con muy bajos casos, o casi nulo, de hecho ahí no hay reporte. Todavía no hay reporte de COVID. No hay reporte, pero de ahí hacia abajo a la izquierda, es decir, hacia el sur-oeste, se ve que todo es una zona que ya está, una franja que ya está pintada con casos. Muy pocos municipios permanecen libres, pero todo esto es obviamente por el flujo carretero, ¿no? Que hay ahí un aumento de movilidad y que se debe tener mucho cuidado. Y por eso nuestro exhorto, pues, a que se vigile nuevamente los filtros sanitarios, carreteros y las medidas de protección en esta zona, ¿no? Porque obviamente pues, ya estamos observando el aumento pues muy importante en casos en todo el estado y en todo el país, y esto debería ser un llamado a extremar precauciones ahora que se abre y que se activa la economía. Claro, pero por ejemplo, en el caso de la zona de Los Altos, que pues es tan importante, sobre todo en la producción de alimentos, ¿cómo restringir la movilidad? No, definitivamente restringir la movilidad no es la solución, es vigilar esa movilidad. Quienes, por ejemplo, estás hablando de la producción lechera y todo lo que ganadera que hay en esa zona. Los empresarios deben de extremar sus precauciones para que sus vehículos de transporte estén sanitizados, que el personal, los choferes que viajan estén revisados, que estén de alguna manera sin sintomatología. Hay quienes en un momento dado podrían aplicar algunas pruebas a sus trabajadores, no se está haciendo, no es una medida que se está haciendo actualmente, pero todo es prevención. Definitivamente los empresarios deberían apoyar en esto, los comerciantes, para cuidar que quienes están manejando todo este flujo de alimentos se encuentren de alguna manera sanos y observen las medidas de precaución, usar cubrebocas, mantener sus manos limpias y evitar el contacto con otras personas, el contacto directo, ¿no? Mantener la sana distancia todavía, ¿no? Claro. Deben ser las medidas primordiales para evitar que aumente el número de casos en este sentido. Y lo que sí se ha dicho, pues, y las autoridades lo han dicho, el número de contagios se puede estar dando más ya en casa, más que en las empresas o en estos sitios donde hay movimiento y transporte. Y hay otra región que tal vez también podría prender las luces de alerta, que es aquellos municipios que están pegados al lago de Chapala. Por ejemplo, vemos la aparición de Poncitlán y de Tizapán en particular con ya un número de casos elevados, y la aparición ya con los primeros casos de Jocotepec y de Chapala. Y Ajijic inclusive, claro. ya apareció también en el tema, ¿no? Así es. Definitivamente esto, pues sabemos que esto es una zona de tránsito que hay primero entre Guadalajara y lo que es la ribera de Chapala, ¿no? Por la cuestión turística que se ha tratado de guardar de alguna manera y se ha tenido hasta cierto punto éxito, aunque hay personas que sí incluso pasan los filtros y llegan a estos lugares, y por eso se está viendo ahora. Pero también es el flujo de comercio, y no solo entre Guadalajara y la ribera, sino entre Guadalajara y Michoacán. Y Michoacán, claro. Sí, o sea, Michoacán y es lo que es toda la ribera, es una zona de tránsito hacia la ciudad de Guadalajara y la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces, esto obviamente genera que haya un mayor movimiento
y mayor posibilidad de contagio. No así tanto la zona del lado sur, del lago de Chapala, sobre todo del lado hacia el poniente, en donde el tráfico no es tan fluido por esa zona hacia Guadalajara, sino más bien todos toman por el norte, ¿no? Entonces ahí se observa que hay municipios que aún están libres de contagio, ¿no? Entonces sí creemos que existe un componente importante en cuanto al movimiento vía carretera. Entonces todo esto sí llama la atención, pues para que de alguna manera se extremen las precauciones y las recomendaciones hacia la población, hacia la ciudadanía. Claro. Que el seguimiento puntual estadístico ha sido muy importante, ¿no? En la definición y en el cuidado geográfico. Así es. Además, pues esto es lo que preocupa en un momento dado, ya lo han dicho pues los expertos, en un momento dado toda la población va a estar expuesta al virus. Lo importante aquí es que quienes se expongan en este momento, quienes se enfermen en este momento, encuentren lugar en los hospitales. Encuentren lugar en los centros de salud donde se les pueda atender, ya sea para enviarlos a su casa o para que se hospitalicen en caso de lamentable que puedan ser casos graves o críticos, ¿no? Entonces, lo importante esa ha sido la razón de aplanar la curva, de que no se rebasen los servicios de salud, los servicios de hospital, para que si alguien llega a enfermar de manera grave que requiera hospitalización, encuentre una cama donde pueda ser atendido y obviamente que encuentre a los profesionales también que puedan atenderlos sin que ellos estén enfermos. Entonces esto es lo importante. La epidemia se va a prolongar más tiempo en nuestro estado por el aplanamiento que se tuvo ya de la curva. Entonces no esperemos ver cientos o miles de casos más sino en un solo momento, sino esperemos verlos a lo largo del tiempo más bien distribuidos, y por eso va a ser importante ver la incidencia diaria de casos, ¿no? Para estar evaluando en un momento dado la capacidad de los servicios de salud que ya están tomando las medidas precisamente para en un momento dado que aumente el número de casos que requieran hospitalización. Por supuesto. Muchas gracias, Igor. Buen día. Al contrario, Sonia, buen día a todo tu público y a ti también. Muchas gracias, Igor Ramos Herrera, investigador de Geografía de la Salud y quien ha estado participando en esta sala de situación de la Universidad de Guadalajara. Nosotros hacemos una breve pausa y regresamos con más información. Estás viendo Señal Informativa, emisión matutina. Por más de 30 años, más que un centro de idiomas, un lugar para abrir tu mente, para compartir experiencias, para aprender de los demás. En Prolex sabemos que el mejor camino para llegar a cumplir tus metas es juntos. Porque somos una comunidad viva donde más que enseñar un idioma, hacemos juntos un mundo más grande. Más que Prolex, una comunidad. Prolex, Centro de Idiomas, Universidad de Guadalajara. En el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC celebramos nuestra alianza con Dailymotion, una de las compañías más importantes de video bajo demanda del mundo. Ahora todas nuestras emisiones las puedes ver a través de esta plataforma en cualquier país, a la hora y en el lugar que tú decidas. Conéctate con nosotros a través de dailymotion.com/NSC Iberoamérica. Sigue nuestro canal y disfruta de todo nuestro contenido en exclusiva por Dailymotion.